Empezó rimando, creció escribiendo, aprendió escuchando, siguió trabajando, entrevistó a unos cuantos, seguía transmitiendo y hoy está aquí para contarlo. Tengo una historia que contar, increíbles historias que vas a escuchar. Ponte los auriculares y empieza a volar. Sumérgete en la historia de la que te van a hablar. Reirás, llorarás y vivirás buenos momentos. En este maravilloso podcast no sentirás aburrimiento. Escucharás el llanto de algunos y también el sufrimiento. Vivirás con nosotros grandes acontecimientos. El podcast de Buba Junior, ¿quién no querría estar? Fátima ya se ha preparado para poder escuchar. Soy Albert Peñarroya y os acabo de presentar. Queridos oyentes, tengo una historia que contar. Bienvenidos a Tengo una historia que contar. En este podcast te presentamos historias reales contadas por personas como tú y yo, personas que han experimentado momentos únicos e inolvidables, que han dejado una huella en sus vidas. En cada episodio te llevarás una experiencia única a través de la voz de nuestros invitados, quienes compartirán con nosotros sus historias más increíbles, emocionantes y divertidas, desde aventuras en países lejanos hasta momentos de superación personal. Cada episodio te transportará a un mundo lleno de emociones y aprendizajes. Así que si te gusta escuchar historias fascinantes y conocer la experiencia de personas inspiradoras, Tengo una historia que contar. Es el podcast perfecto para ti. Prepárate para sentir, aprender y disfrutar. Comenzamos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermano Khalid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, muy bien, querido hermano. ¿Cómo estás tú? Qué gusto escucharte. Alhamdulillah, aquí estamos. Mashallah. Tenerte aquí, Allahu yubarik. Allahu barik. Tenerte aquí es un placer. El placer es mío y es un honor poder compartir contigo también este espacio. Aprecio y agradezco tanto siempre esta disponibilidad y la oportunidad también. Mashallah. Hoy vamos a hablar de algo que a mí siempre me ha interesado, aunque yo ya me la sé tu historia, creo que mucha gente puede ser algo que les impacte y algo que les beneficia a mucha gente que no es musulmana. Puede que escuchando este podcast les interese el Islam y empiecen a buscar más información acerca de lo que es el Islam. Y creo que eso hará que puedan abrazar también el Islam. Sí. Y ese es el mensaje que queremos transmitir a través de este podcast. Para los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, en el día de hoy vamos a tocar varios temas. No os voy a hacer spoilers porque quiero que os quedéis hasta el final. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar el maravilloso podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Khalid? ¿Estás cómodo? ¿Qué hora tenéis ahí en México? Pues alhamdulillah, por supuesto que estamos cómodos, mi querido hermano, escuchándote. Tenemos por aquí las 11 de la mañana, aquí en México, con un clima friecito en esta zona donde vivo. Así que está perfecto para disfrutar este podcast y compartiendo cosas que le puedan servir de mucho bien para los oyentes. Alhamdulillah. Justo esto lo hablábamos tú y yo, creo que anoche, o esta mañana, perdón, porque para ti era anoche y para mí era esta mañana. Sí, subhanallah. Que me dijiste, el podcast lo grabamos mañana, ¿no? Y te dije, no, es hoy. Sí, subhanallah. 9 horas, 7 horas de diferencia, subhanallah, 8, no sé. Sí, y era lo que, subhanallah, me impactaba, porque estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta, que Sí. yo estoy a miércoles y tú aún sigues a Marte, ¿sabes? Sí, subhanallah. Es increíble lo que Allah Azza wa Jal puede hacer con su poderío, estando en el mismo lugar. Tú estabas de noche y yo ya estaba en el amanecer. Ya, subhanallah, ya había hasta rezado el Fajr, subhanallah. Y mira, y nosotros ya nos habíamos olvidado ya del Fajr y todo. ¿Y cuéntanos un poco, ¿cómo es México? Bueno, pues México sinceramente es un país maravilloso, es muy bonito, rico en cultura, paisajes, diversidad en alimentos, es de verdad uno de los países más bonitos que la gente pueda visitar. Claramente es un país de minorías islámicas, el practicar aquí el Islam pues suele ser toda una
un esfuerzo muy grande respecto a todos los actos de adoración, pero yo te voy a compartir así brevemente en un viaje que estaba yo en Medina en un taxi, iba compartiendo con el chofer, me decía, ¿de dónde eres tal? No, de México, y me dice, pues ustedes son poquitos musulmanes, ¿verdad? Le dije, sí. Dice, aquí nosotros en Arabia Saudita tenemos mezquitas, escuchamos el adán, tenemos restaurantes de carne halal, pero ustedes allá no tienen nada de eso. Entonces, dice, es posible y es casi seguro que la recompensa de ustedes sea el doble que la de nosotros aquí en países donde se nos facilita todos esos actos de adoración y de verdad que tuvo mucha razón porque en sí nosotros en estos lados en donde somos, se podría traducir así como extraños eh, frente a muchísimas religiones, creencias, nos esforzamos más de lo que otras personas en países musulmanes podrían, digamos, hacer los actos de adoración. Así que me dejaron muy marcadas esa respuesta por parte de ese taxista, de ese chofer, y ahora me siento como con más tranquilidad y más orgullo de estar en este lado, viviendo el Islam con esfuerzo, con paciencia, luchando contra los deseos de uno mismo día con día, porque es claro que las tentaciones, como lo dijo nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, se le presentan al corazón así como la estera, una tras otra, así que el creyente pues tiene que mantenerse fuerte para evitar esas tentaciones. Entonces, lo puedo decir de esa manera, México es maravilloso, es hermoso, el modo de vida es muy tranquilo. Eh, Respecto a lo de la religión, sabemos que tenemos que esforzarnos y ser perseverantes, pero de manera general yo recomiendo mucho a la gente que visite México. Mashallah, es algo que me ha dejado impactado y más lo que has dicho sobre el taxista, porque basado a lo que tú me estás contando ahora mismo, tengo un compañero que lleva 14 años estudiando en Madina, ¿sabes? Y una vez me contó una historia que me gustaría compartir contigo ahora mismo, que más o menos se asemeja a la tuya, a esta historia que me acabas de contar. Una vez me dijo, eh, una vez estando en Medina, en la mezquita del profeta, sallallahu alaihi wasallam, se Sí. acercó un anciano hacia nosotros y nos Ujú. dijo, ¿vosotros de dónde sois? Y luego le respondieron al anciano, nosotros somos de España. Y luego dijeron, Macca, o mejor dicho, Saudi Arabia, os ha elegido como estudiantes y no os ha dicho que paguéis nada. Habéis llegado aquí y ellos os han pagado, os están pagando. Os dan de comer, os enseñan la religión correcta, os hacen aprender y luego os dan boletos para poder regresar y volver cuando queráis. Y luego les dice, ¿qué habéis hecho vosotros que que Allah os pueda recompensar el día de mañana para Saudi Arabia? Y Sí. luego les dijo, os daré un consejo. Luego les dijo, os daré un consejo. A partir de ahora, ya que los martes y los jueves se hace el ayuno voluntario, los alumnos de Madina coger una tetera, llenarla, hacer un té y traerlo. Fisabilillah. Sí. Así el día de mañana, cuando yo os pregunte qué habéis hecho vosotros, podéis decirme que habéis dado té de sadaqa a la gente que ayunaba. Subhanallah. Subhanallah. No, no, Es, qué maravilla. Qué por, maravilla, al- hermano. por algo tan pequeño que es el té, esto se ha Sí. quedado, esta persona que me lo dice, lleva 14 años ahí estudiando y dice, esto del té se ha quedado en Saudi Arabia de por vida. Subhanallah. Y es Qué, algo qué hermoso. que me sorprende. Sí, sí, te Entonces, entiendo. hay un mito que se dice mucho de México, no sé si es cierto. Me gustaría que me lo confirmaras tú. ¿En México es verdad que todo lo que se come tiene que llevar picante o no es comida? Pues la mayoría de la comida sí tiene picante, sí, la gente de México nos gusta mucho el picante y que hasta en los dulces vienen con picante dentro, el cubierto es de dulce y de dentro viene picante así en polvo, pero es un picante distinto, no es como el natural, así el picante natural. Pero sí, en una mesa mexicana no puede faltar los chiles, los picantes. Entonces, si yo voy a México, ¿qué es lo primero que me recomendarías comer?
Pues es que hay varios platillos, depende de la zona que visites. Pues la realidad es que las comidas de los pueblitos, de las provincias mexicanas son las que son así naturales y más ricas entre eh, guisados, quesadillas, varios platillos, cada estado tiene su platillo original, pero digamos que lo que yo te recomiendo es que pruebes los tacos. Los tacos te van a gustar muchísimo. Carne, ¿qué son los tacos? Pueden ser de pollo, pueden ser de carne de cordero, pueden ser de carne de vaca. Es muy, muy rico. Te van a gustar mucho eso. Siempre me han hablado de los tacos y aún no he conseguido probarlos, ¿eh? Es un gran reto que tengo que cumplir ya, ¿eh? Sí, no, sí, te va a gustar mucho. Hay muchísimos platillos mexicanos bien ricos y muy baratos. Yo creo que, por ejemplo, una orden de 3 tacos te viene costando como medio euro, algo así. Subhanallah. Entonces, Sí, no. como tú explicabas un poco de México, un país, digamos, extraño, en el que la religión del Islam no llega tanto ahí, ¿cómo tú averiguaste acerca de esta religión? Pues sí, mira, todo pasa hace 13 años en el pueblo donde yo vivo, se llama Tecámac. Ahí hacen una feria cada mes de mayo. Y en esa feria yo conocí a un egipcio que llegó a vender artesanías de su país y ropa de su país a este pueblo de México y me llamó la atención sus modales, su forma de tratar a la gente y me acerqué a él a preguntarle que de dónde era y es donde ahí comienza todo, alhamdulillah, desde ahí comienza todo el mensaje de recibir esa bendición de estar tranquilo con la religión, con lo que estaba yo conociendo del Islam y después ya fui con este hermano musulmán de Egipto a la capital de México, a uno de los centros islámicos que hay ahí, a recibir ahí los libros en español acerca del Islam. Y entonces comencé a leer y a conocer más de la religión, que toda la información que yo iba conociendo me iba haciendo sentir más a gusto, más en paz, más tranquilidad, con mucha curiosidad que ya estaba yo así decidido, no, esto es el camino que a mí me hace sentir tranquilo, eso es lo que yo quiero y así fue como regresé nuevamente después de 6 meses, es decir, me tardé yo 6 meses en leer, en meditar, en reflexionar la información para poder ya decir esto es el camino que yo quiero y regresé después de 6 meses ahí a la capital de México y ahí es donde yo hice el testimonio de fe, donde hice la shahada. Subhanallah. Hay algo que me deja un poco descolocado, que dentro de esta conversación me me estás dejando claro que lo que Allah Azza wa Jal dice al profeta sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, que es Sí, la verdadera razón por la que tú abrazaste el Islam. exactamente, fueron los buenos modales, fue lo que me sentí yo atraído por el Islam y admirado por los musulmanes, sus buenos modales, su buen trato. eh, y eso fue lo que me hizo enamorarme del Islam, porque ya después de que yo conocí los libros del Islam, iba leyendo de por qué los musulmanes rezan, por qué los musulmanes ayunan, quién es Allah Azza wa Jal, quién es el profeta de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Así que ya comencé yo a leer más sobre los modales que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam tenía hacia con la gente, ya sean musulmanes y no musulmanes. Entonces dije, esto es lo que a mí me llena, por lo tanto voy a entrar en esta religión. ¿La decisión fue momentánea o fue ya un poco más tranquila, meditada? Pues al principio, cuando yo conocí al hermano, fue así momentánea, ya, yo quiero también ser musulmán, o sea, el mismo día que lo conocí, no, ni lo pensé 2 veces, o sea, fue rápido, sino pues me siento, cuando me hablaba él me sentía con seguridad, me sentía muy bien y sentía que eso es la verdad, o sea, que no había nada que pensar, nada que reflexionar, sino hacerlo ya. Pero luego él me dijo, mira, te voy a llevar para que conozcas a más musulmanes de tu nacionalidad, que te cuenten sus testimonios, que puedas conocer más cómo es su vida de musulmanes. Y entonces ya fue cuando yo empecé a leer, pero ya la decisión ya estaba, ya de por sí ya estaba, solamente eso fue como afirmarla, el leer y el informarme más, afirmarla todavía más.
hay algo que me deja un poco también en shock, que es el tema de, y esto es algo que me llega de verdad al corazón, como tú me estás contando tu historia ahora mismo, tú también, como veo en tus redes sociales, hay gente que abraza el Islam, que les ayudas que abracen el Islam, que hacen la shahada contigo. Ten en cuenta que esa gente también tendrán sus historias y te tendrán a ti en cuenta contando sus historias. Sí, ¿Cómo es esa experiencia? Porque de la misma manera que me estás contando, ese egipcio, seguro ese egipcio estará por el mundo. No sé si ahora mismo consideras con él o sabes dónde está, dónde depara. no, ya tiene como 10 años que no sé nada de él. Y subhanallah, para ti este egipcio nunca se va a borrar de tu mente, quieras o no. No, nunca. Pues de la misma manera las personas con las que vayas a hablar tú o vayas a hacerles la shahada, esas personas pierdan contacto contigo, sigan en contacto contigo, siempre te van a recordar en su camino. Sí, sí, subhanallah, eso es parte de lo maravilloso del Islam, que tenemos una base o una regla que nos dejó nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo, o como se puede decir en árabe, mandalla ala khair kafa'ilihi. Quien invita a hacer una obra de bien obtiene la misma recompensa que aquel que la realiza, sin que disminuya la recompensa de aquellos que la realizan. El Ujú. Islam es una especie de cadena en obras de bien. Entonces, esto es una experiencia única, el poder compartir a la gente y ser un medio que Allah Azza wa Jalla utiliza para que la gente se acerque al Islam, hagan sus testimonios de fe igualmente, y por cada obra de bien que esas personas hagan, recibir recompensa, subhanallah. Entonces es algo único, es algo que nos hace, nos engrandece la esperanza, nos ayuda a afirmar nuestra fe en este camino y a no desistir, sino ser perseverantes en seguir divulgando el mensaje, porque es nuestro deber hacerlo. Se nos preguntará por ello. Entonces, yo te lo resumo así, es algo maravilloso, es algo muy bonito esta experiencia, y pedimos a Allah que nos permita seguir haciéndola con mucha sinceridad. Hace un par de meses estuvimos en una charla con un profesor, Hafidahullah, que se llama Muhammad. En su casa, cuando vino de Francia, le Ujú. fuimos a hacer una visita, ¿vale? Entonces estuvimos hablando con él, porque él lleva muchos y muchos años dando clases, dando lecciones del Islam, pero muchísimos años por muchas partes del mundo. Alhamdulillah, gente así, tú cuando ves que han llegado a un lugar, vas, te Sí, sientas y aprendes de ellos, porque son unos grandes pilares, unos grandes leones de esta religión. Y sí, luego le preguntamos más bien, le dijimos, ¿qué nos aconsejarías a nosotros los jóvenes acerca de esta religión? Y luego nos dijo, y es algo que tú acabas de afirmar, ¿eh? Nos dijo, cuando vayáis a enseñar a la gente acerca del Islam, enseñar lo básico y educarles lo máximo. sí. Enseñarles lo básico y educarles lo máximo. Porque lo que le vas a enseñar puede que lo implante o puede que lo deje, pero de la manera que le vas a educar es de la manera que lo van a escoger, como amigo o como compañero. Sí, sí, subhanallah, totalmente de acuerdo con eso. Y es algo que tú ahora mismo diciendo que lo primero que te impactó fueron los modales de ese hombre, el profesor nos dijo, ¿por qué Allah Azza wa Jalla en el Corán, en vez de decir وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ عِلْمٍ عَظِيمٍ, dijo al profeta وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ? Entonces, lo Sí, primero que elogió fueron sus modales. sí, sí, sus modales, subhanallah. Y es Entonces, importante recordar también que el tener un buen carácter, el tener buenos modales, es una de las razones para entrar al paraíso que el Islam hace hincapié, ya sea en el Sagrado Corán como en las pruebas de la tradición profética. Nos hacen esa exhortación a continuamente esforzarnos por tener una buena moral, buena conducta, perfeccionar nuestros modales, porque no se te pide riquezas, no se te pide tales actos de adoración. Sencillamente dijo,
el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y garantizo una casa en el más alto del paraíso, en lo más alto del paraíso para quien posea los buenos modales. Entonces, fíjate hasta qué rango puedes llegar a estar teniendo unos buenos modales. Exactamente. Y eso es algo beneficioso y algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque mucha gente cree en el Islam, y esto es algo triste realmente. Mucha gente cree en el Islam, cree en el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero como que es algo que no han visto, no se lo pueden creer. Sí. O está la gente que dice, bueno, yo soy musulmán, pero como que no ha llegado, no sé qué voy a hacer con mi vida. Ajá. Y esas personas es como que la fe no es completa en ellas. Sí, claro. Es algo que a mí me entristece ver, porque hay gente así que está desubicada, comete el pecado y dice, bueno, yo soy musulmán, pero como que no sé si el juicio final existirá o no llegará, pues tampoco voy a dejar todo el mundo pasar así. Sí. Es una triste realidad. Espero que Allah nos guíe a nosotros y a todos ellos. Amén, ya Rab. Hay algo que también me intriga, ¿eh? Cuando tú empiezas a averiguar acerca del Islam, ¿vale? Cuando vas a por los libritos, ¿qué primeros libros empiezas a leer? ¿Y qué es lo primero que te encuentras? De acuerdo, pues fueron casi que folletos, o sea, muy poquitas páginas en los libros que tomé. Entre estos venía el Islam explicado brevemente, algo así era su título. Venía también las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Venía el libro de la mujer en el Islam, otro libro que se titulaba Mi amor por Jesús me condujo al Islam. Venía el libro de Un diálogo entre un cristiano y un musulmán. Y hasta ahorita recuerdo solamente esos. Entonces, lo primero que yo leí fue las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O sea, yo fue el primer libro que abrí de entre todos. O sea, no abrí ni siquiera el de el Islam explicado de manera breve, sino directamente abrí el del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y pues eso fue más que suficiente como para afirmarlo, la decisión que ya tenía por sí en mente de entrar al Islam. Entonces eso fue lo primero que me encontré, cómo el profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, divulgó el mensaje, y entre este apartado del libro venía la historia de cuando fue a la gente de Taif. Entonces el ver el acto de misericordia por parte de él, alayhi salatu wasalam, dije, subhanallah, esto es la misericordia pura, es la misericordia andando. Después de la gente lo trató como lo trató, pidió misericordia para ellos. Entonces me enamoré de ahí, de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salatu wassalam, el mejor de los mensajeros. Me gustaría que me clasificaras, Khalid Huerta, en 5, o sea, que me dijeras cómo eras tú antes de abrazar el Islam y cómo te sientes ahora después de haber abrazado el Islam. ¿Cómo eras exactamente antes y ahora? ¿Qué diferencias has notado en ti mismo? De acuerdo, pues mira, antes de yo regresar al Islam, no practicaba yo ninguna religión. No, solamente puedo decir que era creyente, que creía en Dios, pero nunca fui a iglesias, nunca fui bautizado o fui a hacer actos de adoración de los cristianos o católicos. Solamente tenía una creencia. Entonces la diferencia, como punto número 1, es que ahora estoy, alhamdulillah, en una disciplina religiosa, que es el Islam. Antes no la tenía la conciencia de que existía Dios, pero no hacía algo para demostrarla. Entonces ahora, alhamdulillah, puedo decir que ese es uno de los cambios, el que ahora ya puedo demostrar en parte con hechos y actos de oración que creo en Dios, que creo en Allah. Entonces ese es un primer punto, el que ahora estoy en una disciplina religiosa que es el Islam. Y como siguiente punto, pues también era muy distraído, no contemplaba la creación de Allah, no ponía atención en meditar en su creación y en reflexionar en sus versos, y ahora sí. Entonces ahora, como en lugar de tomar decisiones precipitadas,
tengo esa capacidad y ese buen hábito de meditar antes de tomarlas, regresando a la fuente, ya sea del Corán o la tradición profética, para cualquier decisión que pueda yo tomar, me hace ser más consciente y más inteligente en tomar las decisiones. Como tercer punto puedo compartir el que antes no tenía tan presente el buen trato a los padres, la compañía hacia los mismos. Entonces ahora, después de conocer el Islam y las enseñanzas y el hincapié que hace el Islam para el buen trato de los padres, pues me dio un cambio de 360 grados el considerar más el buen trato a los padres y llevarlo a la práctica. Como cuarto punto que puedo decir, pues el ser generoso con el prójimo. Anteriormente no tenía esa humildad tan, tan presente en mí, en mi persona, pero después de conocer el Islam me hizo ser más humilde, y ya sea con cualquier tipo de religión, cualquier tipo de clase de personas, ser generoso con ellos. Y como punto número 5, puedo decir que el ser muy honesto y sincero en las cosas que yo haga, es decir, alejarme de la hipocresía o hacer cosas de la ostentación, la ostentación, hacer cosas para agradar a los demás. No, eso lo abandoné al conocer el Islam. Me dijo, no, haz solamente las cosas para agradar a tu creador. Entonces eso es lo que cambiaron para mí, como en 5 puntos lo puedo decir, mi querido hermano. Mashallah. ¿Sentiste rechazo una vez haber abrazado el Islam? Rechazo, pues no, pero sí muchas actitudes negativas por parte tanto de mis amistades cercanas como parte de mis familiares, algunos también. Ha sido una especie de sentimientos negativos hacia con la decisión que había tomado yo de regresar al Islam, pero nunca fue el ser rechazado ni una especie de bullying. No, simplemente fueron como que algo nuevo para ellos, algo muy extraño, y sí se sintió ese cambio, pero con el paso del tiempo, alhamdulillah, fueron viendo el cambio para bien que yo, alhamdulillah, tuve, y eso les hizo aceptarlo y sentirse cómodos con eso. ¿Cuáles fueron los primeros, digamos, altibajos que tuviste en la religión? Porque una vez tener la decisión de tomar, regresar al Islam, estar dentro, ahora toca estabilizarte. Y no es fácil. Sí, porque hay mucha gente que en ese proceso caen. Porque cuando ya no tienen a esa persona que les aguanta de la mano, que les sigue acompañando, que les sigue enseñando, se rinden. Ajá. Sí, pues mira, pues lo primero fue lo de la oración. O sea, yo no sabía cómo rezar, no sabía cómo se hacía la oración, y cuando estaba yo aprendiendo, pues mi mamá era quien me decía, no, ¿por qué rezas? ¿Qué tantas veces al día tienes que rezar? ¿Por qué, si Dios está en todas partes, por qué tienes que hacer eso? Y eso a mí me hacía como sentir mucha aflicción por eso. O sea, del que yo me estaba esforzando por hasta aprender el segundo pilar del Islam y llevarlo a la práctica, pero que después dentro de mi casa me dijesen que no lo hiciera. ¿Cómo me atrevo a hacer eso? Entonces ese fue un bajón muy grande, porque tenía yo que rezar a escondidas, tenía yo que hacerlo sin que mi mamá lo supiese, sin que nadie lo viera, porque era para ellos como algo malo, o sea, algo extremista. Ellos lo llamaban como que ya me estaba yendo yo a los extremos, y ese fue uno de los más grandes pruebas que tuve al regresar al Islam. Subhanallah. Y entonces, ¿cuál fue la bendición, digamos, de los momentos más difíciles que tuviste al entrar en Islam? Sí. ¿Cuál fue el momento que te digas, ese momento de dificultad que tuve en los momentos que yo entraba al Islam, sucedió esto, o gracias a esto me mantenía firme? Pues fue cuando yo ya comencé también a estudiar un poquito más el Islam, y yo salí a la calle a enseñar lo que yo había aprendido, o sea, como a divulgar lo poquito que yo había aprendido, y
iba enseñándole especialmente a jóvenes y pues todos, ya sabes, te rechazaban, no, ¿cómo ves? Ese tipo de conversaciones son aburridas, que Dios no existe, que no sé qué, pero después me encontré con un anciano que me dijo, o sea, no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque eso es la verdad, lo que estás haciendo tú es algo correcto, es algo que te va a dar el éxito, y esa persona no era ni musulmán, no, simplemente era una persona que vio lo que yo estaba haciendo de divulgar el mensaje, y me aconsejó con palabras que me dijeron, no dejes, esto es la verdad, y estas son solamente pruebas, y después afirmé esto al leer el verso donde dice Allah Azza wa Jal, no enviamos mensajeros sin haberles enviado un enemigo, Ujú. gente que los rechace, gente que les impida transmitir el mensaje, pero ellos se mantuvieron pacientes. Entonces, ese fue una gran afirmación para yo decir, no voy a desistir, no voy a decaer, sino voy a seguir haciendo esto y voy a mejorarlo, ¿no? Y gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, recibiendo y adoptando más conocimiento, lo pude hacer de la mejor manera, ¿no? Ya divulgando el mensaje con más bases, con más solidez, más conocimiento, en parte, por eso ese señor fue un medio para que yo no desistiera. Alhamdulillah. Esperemos que Allah Azza wa Jal haga que esas personas abracen el Islam también. Allahumma amin, ya Rab. Sí, sí, realmente son personas que tienen fe. Esa es una de las grandes diferencias que hemos compartido más de una vez en los podcasts, entrevistas, de que la gente en México y en Latinoamérica en general tienen algo en sus corazones que es la fe, pero solamente requieren de arreglar esa fe para que tengan una creencia correcta, porque es Eso. más fácil el que uno le comparta el conocimiento y el mensaje a alguien que tiene fe, a diferencia de que se lo compartas a alguien que realmente niega la existencia del creador y que no tiene absolutamente nada en su corazón de fe. Estas personas especialmente de Latinoamérica tienen fe, llámense cristianos o de nombre o que sí lo practican. Entonces, cuando tú les empiezas a compartir así detalladamente el Islam, ellos saben que es la verdad porque está fe en sus corazones, está la fe. Solamente es que necesitan esa sabiduría y palabras claras para que acepten ese mensaje. Y estoy totalmente de acuerdo, porque una vez escuché de Dr. Zakir Naik en un debate que él tuvo con un cristiano, le preguntó, ¿eres cristiano? A la persona con la que está debatiendo. El cristiano le dijo que sí. Y luego le dijo, antes de debatir contigo te voy a afirmar dos cosas y después de debatirlas te las voy a recordar. Le dijo, si no aceptas el mensaje será por dos causas. La primera es porque llevas muchos años dentro de tu religión y te va a costar dejar la religión porque no ves que es lo adecuado para ti. Y la segunda, tu círculo de amistades. ¿Qué es lo que Sí, dirán después de que abraces esta religión? subhanallah. Serán dos cosas por las que tú te niegas a entrar. Y al final del discurso, al final del debate, se lo recordó. Sí, Porque vio que no tenía fundamentos para denegarse y dijo, ¿qué es lo que te va a impedir entrar? Y luego le respondió, no sabes, ¿no? Yo te las respondo, las mismas cosas que te dije al inicio. subhanallah. Y esa es la realidad. Porque hay momentos Sí, que llega un punto del debate que el que ya está debatiendo se queda sin bases, sabe que lo que le están contando es la verdad, pero no acepta. exacto. Y ese es el problema. O como el tío del profeta, Sí, que sabía sí, la fue lo verdad. mismo. Sabía Ujú. que el Islam era la verdad, pero no aceptó. Sí, exactamente, no aceptó. Y eso está en manos de Allah Azza wa Jal. Claro, exactamente. Sí, yo lo basaba, y yo creo que este era uno de los temas que más querías tocar en este podcast, mi querido hermano, el Ujú. el regreso al Islam de mi madre, porque así me pasaba muchas veces el que yo quería, anhelaba tanto, el que mi madre, al menos, entre toda mi Ahí, familia, fuese quien ahí, aceptase el Islam, ahí, porque dame un segundo, perdón. Este punto creo que lo vamos a dejar a último. ¿Por qué? La gente que ahora mismo está escuchando, en este minuto os digo, quedaros hasta el final. Os vamos a dejar al final. Está bien, está bien. Esto es como la típica película que llega a mitades y te quieres ir y te dicen, no, 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 que prota que puede que muera o siga vivo, ¿eh? Y Sí. te quedas a mirar hasta el final. Pues lo mismo os digo, porque este tema me interesa mucho y es el tema del por qué este podcast. Al final ya sabréis, al final lo que sabéis
más o menos sabéis un poco, y los que no sabéis, quedaros hasta el final. ¿Cómo fue el viaje a la tierra bendita, a la tierra sana, a la tierra que todo el mundo, todo el musulmán quiere tocar, todo musulmán quiere pisar? ¿Cómo fue el viaje a Medina? De acuerdo, pues después de haber yo regresado al Islam, alhamdulillah, un año después, conocí a un musulmán mexicano, el único graduado de esa universidad de Medina, en sus 60 años de historia de la Universidad de Medina, solamente un mexicano se ha graduado y ese hermano fue el que me invitó a aplicar para estudiar en esa universidad y enviar mis datos para solicitar la beca en línea. Entonces, yo lo hice emocionado, muy feliz, porque pues él me platicó, mira, estudias allá el idioma, estudias allá la religión, y entonces me emocioné y lo hice, envié mis datos. En aquel entonces yo estaba estudiando marketing aquí en mi pueblo, y después, después de un año fui aceptado en la universidad y pues me fui para allá para estudiar la religión y el idioma árabe allá. Este hermano se llama Isa Rojas, y es igualmente una persona muy admirable, alguien que realmente también se esfuerza mucho en divulgar el mensaje del Islam en México. Entonces ese fue el medio que Allah subhanahu wa ta'ala decretó para que yo estudiase por allá en Medina, alhamdulillah. ¿Cómo es Medina? ¿Cómo es Medina vista a ojos de alguien que regresó al Islam? Uy, pues bueno, subhanallah, al inicio es un gran impacto, o sea, hablando muy sinceramente, es un gran impacto, lo hablo yo desde el desconocimiento o sea, un latino a los 17 años que regresa al Islam, es decir, mi caso, está en la época del desastre, decimos en México, aquí con libertad y un montón de cosas que pues ya sabemos que no traen beneficio. Entonces, que yo haya sido aceptado a esa edad y después de un año de conocer el Islam, o sea, un muy mínimo tiempo, el llegar ahí en Medina fue un impacto bien grande de ver a las mujeres con el niqab, de ver a los hombres con barbas bien largas, de estar a los 45 grados de calor, de escuchar un idioma que no entendía nada. O sea, fue en parte el impacto. Ya con el paso del tiempo, en el que uno va afirmando y va uno interiorizando más la bendición que está recibiendo, el lugar en donde está, conociendo más del Islam y conociendo más acerca de Allah Azza wa Jal y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, es el lugar más maravilloso que puedas pisar. En donde sea que tú vayas a dirigir la mirada, vas a encontrar conocimiento, vas a encontrar gente que te recuerde el bien, que los actos de bien, la paciencia. Entonces no hay mejor lugar en este planeta que estar en Medina, alhamdulillah. Entonces fue el impacto, pero debido a mi desconocimiento de la religión, porque si un musulmán, digamos, alguien marroquí, alguien que ya, digamos, conozca del Islam desde niño, va a Medina y sabe que es una ciudad bendita, que es lo correcto que la mujer se cubra, que esto, pero yo siendo mexicano, latino, estando en la plena edad del desastre aquí, me llevan allá sin ni siquiera saber árabe, sin saber rezar, sin saber nada, pues fue un impacto bien grande. Entonces a eso a lo que yo me refiero, fueron dos etapas y lo comparto de esa manera. Tengo una pregunta tengo una pregunta que te va a hacer un poco, parecerá que que te va a hacer reír, digamos. Porque esta pregunta me interesa, no sé por qué, pero me interesa. Para mí, cualquier idioma que no sabes, o sea, un idioma que no aprendes, que no sabes de lo que te están hablando, siempre se te quedará alguna palabra que te diga, esta fue la palabra que digamos, nunca en la vida voy a olvidarme de esta palabra. ¿Cuál fue la primera palabra? Sea dentro de clase, fuera de clase, estando ya en Medina o antes de ir a Saudi Arabia, que digas, esta palabra en árabe se me quedó. O sea, esta fue la palabra en árabe que se me quedó para toda la vida. Pues yo creo que es la palabra mushkila. Siempre escuchaba yo a los profesores así que decían, mafi mushkila, yo se me quedaba grabado y ya con las señas, como un tipo de lenguaje de señas, era lo que yo entendía o descifraba en aquel entonces, de que no pasaba nada. Lo traducía yo así como que no pasa nada. O sea, me decían, lee, yo respondía, no entiendo, en español, yo no entiendo, no sé, y ellos decían, mafi mushkila. Entonces, así fue con lo que se me quedó grabado desde que llegué a Medina, alhamdulillah.
¿Y alguna vez la pifiaste diciendo algo en árabe que creías que era lo correcto, pero sin darte cuenta? Sí, lo hice varias veces y sí, o sea, ya cuando supe después su significado dije, no, pues sí, sí lo estaba utilizando correctamente, sí lo hice varias veces. A ver, dinos una de ellas. Una que te acuerdes que tú digas, esta fue brutal, que yo dije esto y no era eso. Pues, por ejemplo, en una ocasión estaba yo hablando con uno de los profesores y, y en lugar de decirle, ya formando un diálogo con él, le estaba yo hablando como si fuese él una mujer, estaba utilizando el anti, le estaba yo diciendo, Minaina anti, o sea, estábamos en un diálogo y él se quedaba, pero Minaina anta, tienes que cambiar, entonces yo no podía diferenciar eso, me costaba mucho y ya nada más les daba risa a los profesores, entonces ya yo en esas veces decía, Subhanallah, es que el idioma árabe, o sea, no es como el español, o sea, con una palabra es igual, hombre o mujer, da igual, o sea, cómo estás es lo mismo para hombre, para mujer, aquí no, aquí Keif Haluki, Keif Haluka, así tenía yo que hacer esa, y luego se me salía yo a hacerlo hablando como si fuese una mujer, y los profesores nada más se quedaban así como que serios, callados, ¿no? Así como que, ya estás aprendiendo, pero cambia eso. Subhanallah. Estos, creo que estos detalles en la persona nunca se les va a olvidar, porque son detalles que cuando tú empiezas a aprender un idioma, son los que más te marcan y cuando ya sabes hablar ese idioma, a veces cuando te acuerdas de esas pifiadas, te empiezas a reír solo. Sí, sí. Dices, Sí, eso. me acuerdo del chico que una vez preguntaba a mi naina anti a un hombre. Sí, así mismo. Subhanallah. Esperemos que todos los que aún no saben árabe, cuando escuchen esto, se pongan las pilas antes de que vayan a pifiarlo con el Minaina Anti. Sí, subhanallah. Subhanallah. Eh, entonces, cuando tú entras en Medina, esa tierra bendita, ¿qué es lo que más te sorprende de todo Medina? ¿Qué es lo que más te impacta realmente de Medina? Pues la tranquilidad, la quietud y la paz que existe en todo Medina. Es algo más allá de decir es que pues hay muchas seguridades, no, va más allá de lo terrenal, es algo más relacionado con el poder divino, o sea, el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam suplicó para que Allah azza wa jal bendiciese a Medina como ningún otro lugar, entonces más bien es por esa súplica del profeta sallallahu alaihi wasallam que se siente esa tranquilidad, esa paz, tanto de día como de noche, o sea, es algo, solamente lo entiende quien ha estado en Medina y ha salido de Medina. O sea, cuando sales de Medina, rápidamente comienzas a extrañar esa seguridad que se siente, esa paz, porque ni siquiera en la Meca, ni siquiera en Jeddah, en lugares tan cercanos de Medina, se siente eso mismo. O sea, se siente, por ejemplo, en Meca es mucho ajetreo, mucho tráfico, mucha gente, y en Medina no. O sea, en Medina es completamente tranquilidad, paz, eh, pues sí, la gente igual es muy amable. Entonces eso fue lo que a mí me dejó impactado las dos primeras veces que fui a Medina y regresé de vacaciones a México, porque yo ya al llegar aquí, o sea, se siente el cambio así completamente grande. Te dices, no, o sea, se siente claramente que ya no estás en Medina, o sea, ya saliste de esa burbuja de paz y de tranquilidad. Y aquí, pues en México es donde realmente está el campo de, digamos, de trabajo, en donde uno pone en práctica todas esas enseñanzas que aprendió allá. Subhanallah. Y es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una súplica hace 1445 años y sigue estando estable en Medina. Sí, subhanallah, subhanallah. Que Allah Azza wa Jal nos otorgue a todos poder pisar esa tierra bendita, tanto Meca como Medina. Amén, ya Rab. Hay un tema que me interesa tocar, que es un tema que el otro día estuve viendo en tus redes sociales que me impactó muchísimo. Es el tema del chico que abrazó el Islam, César, Sí, estando en la situación que se encontraba en coma. subhanallah. Sí, es algo que me dejó impactado a mí también. Y eso fue justamente ayer. Eso pasó Ayer, ayer. subhanallah, Sí, sí, subhanallah. ¿nos podías contar un poco acerca de cómo pasó? Sí, pues mira,
Hace 5 años, él me dijo que ya me había visto en internet, pero yo no sabía de su existencia de él. Entonces él me seguía, él veía los videos del deporte también, porque él practica el mismo deporte que yo. Eh, entonces, yo hace 2 semanas que llegué a México, organizamos un evento con varios practicantes de este deporte en un lugar cercano a mi domicilio, y este hermano, este César, fue quien llegó a ese evento. Y ahí me dijo, no, pues es un gusto conocerte, saludarte, ya te seguía desde hace mucho tiempo y pues me dio muchísimo gusto verlo, saludarlo, abrazarlo. Y después ya quedamos en contacto y me dijo, es que quiero conocer más acerca de tu religión. Entonces pues le dije, qué gusto me da, bienvenido a mi casa, ven y tal. Y llegó el día de ayer aquí a mi casa y entonces me comenzó a platicar parte de su historia que de verdad son de esas historias que merecen ser mostradas ante mucha gente, porque de esas historias uno valorará más el valor de las personas. Esta persona desde niño, digamos que pues sufrió mucho en el aspecto familiar, carecía mucho del amor de madre y de padre, vivió solo, maltrato por parte de su madre igualmente, entonces traumas tras traumas que lo llevaron al borde de ya no existir más en este mundo, de desear quitarse la vida, de abandonar todo. Y entonces en una de esas ocasiones él sufrió un accidente que lo dejó en coma. Dice que él perdió vida por 4 minutos y después volvió a despertar. Entonces, cuando él queda dormido, dice que escucha un llamado a la oración y eso era en idioma árabe y él no entendía nada, el Adán, digamos. Eh, entonces, después dice que en el mismo sueño pudo ver que había una mezquita y él, o sea, lo describía tal cual, o sea, la mezquita tal cual, el llamado a la oración, lo que conocemos, y decía que eso era lo que él sintió que es la verdad, que lo llamaba, que Dios le dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, tienes que entrar al Islam y estarás tranquilo, estarás bien. Entonces, al contarme eso, o sea, yo me quedé sorprendido porque él, o sea, no habla árabe, él no sabía nada del Islam y que en ese sueño él pudiese ver cosas del Islam tan importantes como lo es el Adán y las sagradas casas de Allah. Así que yo le comencé a contar, mira, el Islam consta de esto, en el Islam tenemos 5 pilares, en el Islam la persona que quiere entrar al Islam, o sea, yo se lo estaba contando solamente para que él conociese más, pero se notaba en él una seguridad de decir, lo que sé ya me hace aceptar el Islam, quiero hacer la shahada. O sea, Sí, sí. con los sueños que tuve ya me es más que suficiente. Entonces yo le dije, o sea, si tú quieres hacer ahorita tu shahada, dice, sí, o sea, yo no sé si voy a vivir mañana, yo no sé si, yo no sabemos cuándo vamos a morir, entonces quiero como apresurar mi regreso al Islam. Entonces, ya, lo hicimos la shahada y subhanallah, sí se siente muy feliz, se siente tranquilo y si Allah quiere, él estará también asistiendo a los sermones que se dan los días viernes, aquí también cerca del domicilio, y entonces podrá ir conociendo un poco más y aprendiendo también el segundo pilar del Islam, que es la oración. Allahu Akbar. Es una historia que realmente me ha dejado la piel de gallina. En este momento creo que todo el mundo que esté escuchando esta parte del podcast parará un poco y reflexionará. Wallahi, de verdad, si has nacido siendo musulmán y has crecido siendo musulmán, si esta religión se te escapa, ay de esa persona. Sí, Wallah. subhanallah. Es que estas historias te dejan con la piel de gallina. Escuché una vez Sí, una historia de un pequeño, no me acuerdo del nombre ahora, del pequeño chico que estaba ciego, que ajá. apareció el Corán estando ciego, y el que le preguntaba le dijo, ¿nunca pediste a Allah que te devolviera la vista? Y el chico respondió, nunca supliqué a Allah para que me devolviera la vista. Así el día del juicio final pueda tener una excusa ante Allah que yo memoricé el libro, el sagrado Corán, sin tener ojos. Sí, subhanallah. Sí, sí lo vi, Allahu Akbar. ¿Y cuál es la excusa mía, tuya, de otra persona? ¿Cuál es nuestra excusa ante Allah? Y subhanallah es algo que tenemos que interiorizar y meditar bien en lo que realmente estamos haciendo y qué valor le estamos dando a este gran regalo que es el Islam, a esta bendición, esta guía, porque subhanallah, a pesar de que estamos en lugares donde no hay musulmanes, no hay mezquitas, aún así
Allah subhanahu wa ta'ala nos ha facilitado y nos ha elegido para abrazar el Islam. Bien lo decía uno de los justos, Allah esté complacido con todos ellos, decía, quien no conoce la ignorancia no conoce el Islam, o quien no conoce la jahilía no conoce el Islam. Y eso es un significado muy cierto, porque aquellos que vivieron en la época de la ignorancia, bebiendo alcohol, cayendo en las prohibiciones, aún así abandonaron eso por regresar al Islam. Pues es el caso de los que regresan al Islam, de los conversos al Islam, abandonamos los pecados, abandonamos las prohibiciones de esta vida, las tentaciones de la vida terrenal, y aún así, alhamdulillah, nos hemos acercado al Islam, a pesar de que probamos todo eso terrenal, pero el amor de Allah Azza wa Jalla es muchísimo mayor que eso, y nos hizo apreciar más el Islam, porque a diferencia de aquellos que tienen el Islam, digamos, de herencia, ya nacen en una casa con los preceptos, con las enseñanzas del Islam, no desmerita su valor, pero sí cuando alguien regresa al Islam, sabe, reconoce más y aprecia más el valor de cada acto de adoración. Por ejemplo, en este caso, yo tenía que rezar a escondidas, yo tenía que rezar sin que mi madre supiera para que no me regañasen. Entonces uno le da más ese valor a los actos de adoración, alhamdulillah. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Porque el otro día tuve una clase con mis alumnos y les pregunté, ¿vosotros habéis elegido ser musulmanes o habéis nacido siendo musulmanes? Que es dos preguntas muy diferentes. Nacer siendo musulmán es lo que tus padres te han implantado y de la misma rutina que tú has nacido y estás aprendiendo. Elegir ser musulmán es que tú mismo te esfuerces a intentar mejorar cada día en la religión. Hay personas que rezan porque su padre le dice que reza, pero hay personas que lo hacen porque saben que es la vía correcta para llegar al paraíso. Sí, así es. Entonces son dos personas muy distintas. Subhanallah, exactamente, hermano. Y esta es la diferencia que pondría exactamente en este caso. Hay algo que me ha impactado mucho de lo que estabas contando de la historia de César, que es algo que muy poca gente le daría, le prestaría atención, pero es algo que a mí creo que de todo lo que has contado de su historia, es algo que yo detallaría y esto lo pondría hasta aparte en un podcast, que es el cómo transmitirle qué es el Islam. Porque como tú bien me afirmas, le empezaste a contar los 5 pilares del Islam, el Islam es esto, tenemos el rezo, pero hay mucha gente, pero muchísimos jóvenes de hoy en día, cuando hablan del Islam, cuando te dicen qué es el Islam, lo primero que sueltan, el Islam es no se puede beber alcohol, no se puede comer cerdo. Tú no estás hablando del Islam, tú estás hablando de las prohibiciones. Claro. Y es algo muy distinto. Pues mira, lo que de entre las enseñanzas de nuestro amado sallallahu alaihi wasallam, las enseñanzas de los sahaba también, radallahu anhum jamian, es el hacer fáciles las cosas. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, albricien a la gente y no los asusten. Hagan fáciles las cosas, no las dificulten. Entonces yo en este ambiente, alhamdulillah, yo estoy rodeado de, pues el deporte que practico, estamos rodeados de jóvenes, de deportistas que están ahorita en la edad, así como de realmente en la juventud, y sabemos, digamos, por dónde llegarles, por qué punto llegarles acerca de tocándoles el Islam, y este tema o este punto de partida es el hacerles la mención de que el Islam quiere lo bueno siempre para la persona. El Islam nos va a dar solamente cosas buenas, nos va a enseñar lo bueno y nos va a alejar de lo malo. Entonces yo les comencé a platicar acerca del valor que tenemos y cómo Allah nos ha honrado como seres humanos. Entonces, como evidencia les dije, pues mira, Allah dice en el Corán, he honrado a los hijos de Adán, subordinándoles todo lo que está en la tierra, en el mar, los alimentos buenos. Nos ha preferido por encima de muchas otras criaturas. Comemos en recipientes limpios, comemos en platos, bebemos en copas. Mira a un perrito en la calle que bebe de la misma calle, de la tierra. Eso es honrar al hijo de Adán. Entonces eso fue lo que les llamó la atención. No directamente entré con prohibiciones, no, simplemente les toqué temas que ellos son testigos, diariamente ven este tipo de actos de cómo hemos sido honrados por encima de muchas otras criaturas. Y ellos solamente asentaban con la cabeza, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces ya después comenzamos a compartirles lo que el Islam hace hincapié, el buen trato a los padres, mantener los lazos de parentesco unidos, el hacer el bien al prójimo, no solamente a los musulmanes, porque la palabra que nuestro amado Creador utilizó en el Corán fue, y sé generoso con el prójimo, así como Allah lo es contigo.
Ujú, No ujú, nos dijo Allah Azza wa Jal, sé generoso con el musulmán, dijo con el prójimo. ujú. Entonces, eso les gustó también, de que el Islam nos invitase a hacer el bien a todo tipo de religión, todo tipo de persona, de raza, color, no importa. Entonces, eso fue lo que les hizo sentir más amor por el Islam. Y esta es una de las maneras que uno puede, especialmente hoy en día, ya sabemos cómo están pues las generaciones de los jóvenes que a veces cuando les empiezas a hablar del Islam de otra manera, pues les da sueño, se aburren, no te prestan atención, pero cuando uno les empieza a tocar temas así de la realidad, siendo realistas y conscientes, eso es lo que llama la atención de la gente. Exactamente, y estoy totalmente de acuerdo. Porque lo que tú estás comentando ahora mismo, Mohamed Isa García, seguro que lo conoces, hace unos Sí, meses estuvo aquí en España. Es el tema que más tocó, es el tema de cómo transmitir el Islam, y más a personas que no conocen el Islam. Porque el ejemplo que más me gustó es el ejemplo que puso acerca de si tú, por ejemplo, si tú como musulmán estás hablando con alguien que no es musulmán y lo quieres invitar al Islam y le estás diciendo, el cerdo está prohibido en el Islam, y él te dice que no, y tú dices que sí, abrís esa disputa hasta que lleguéis a un acuerdo de que el cerdo está prohibido, tú lo afirmas, él llega a ese acuerdo de lo que tú estabas afirmando, que el cerdo está prohibido, vale, los dos habéis llegado a un acuerdo, os sí, alejáis, os dais la mano, él se va a su casa, tú te vas a su casa. ¿Qué hay detrás de eso? Él no ha abrazado el Islam y tú tampoco has hecho que abrace el Islam. Solo habéis claro, llegado al acuerdo de que el cerdo está prohibido. sí, ¿Qué beneficio hay subhan, detrás de eso? claro. Solo habéis llegado a ese acuerdo, que el cerdo está prohibido. Ya está, jalas. Sí, Y sí, ahora totalmente de acuerdo. lo peor es que él va a dejar el cerdo y va a seguir en la ignorancia. Sí, Ese es el problema de cómo transmitir el mensaje. Entonces, antes de, porque este es el tema que a mí me interesaba, antes de abrir este tema, vamos a entrar en detalles, como dijo el profeta, como dijo Allah Azza wa Jalla al profeta sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Oh querido mensajero, tú no puedes guiar a quien tú quieres, sino que Allah Azza wa Jalla puede guiar a quien él desea. ujú. ¿Cómo fue la guía de tu madre? ¿Cómo empezó todo? Porque me cuentas que tú abrazaste el Islam hace ya 13 años. Así es, Y hace 13 años que tu madre conoce el Islam, digamos. así ¿Cómo es. fue todo Entonces, este recorrido y esa paciencia durante 13 años hasta el día de hoy? bueno, entonces ahora sí comenzamos con el tema. Eh, mm, Desde hace rato te quería compartir eso, y era la preocupación más grande que yo sentía porque yo estaba lejos de México, yo estando en Medina. Era una preocupación muy grande para mí el que en cualquier momento mi madre muriese y ella en un estado de incredulidad. Entonces, eh, cuando yo regresé al Islam, solamente los primeros 2 años fue como esforzarme en la práctica religiosa y ser paciente y tolerante ante las críticas y palabras negativas por parte de ellos. Y yo lo entendía porque era nuevo, pues nuevo para ellos. O sea, es como si de repente alguien trae algo nuevo y pues a mí se me hace extraño, pues voy a preguntar qué esto y por qué lo otro y por qué lo otro, pero esto hablamos desde un desconocimiento. Entonces yo comprendí, alhamdulillah, parte de su preocupación, parte de sus preguntas y hasta cierto punto parte de su eh, manera de ver las cosas, de que es algo muy extraño, es algo raro, porque, pero después de esos 2 años, ya yo pues conociendo más del Islam, aprendiendo más de los modales y el lugar que tiene la madre y la mujer como general en el Islam, pues fui más tolerante todavía y practicar más la empatía. Porque evidentemente nuestros padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos, o sea, eso es natural. Entonces ella se preocupaba, mi madre simplemente hablaba también desde un punto de preocupación hacia conmigo. Suplicaba mucho a Allah Azza wa Jal que le diese la guía, que le abriese el pecho al Islam. Leía constantemente ese versículo, el que acabas de mencionar, Jazakallah khair, de que tenemos que ser conscientes de que la guía está en manos de Allah, no está en nuestras manos. Nosotros hacemos lo que Él nos permite, somos un medio posiblemente, pero no podemos hacer que alguien acepte el Islam obligándolo o para nada. Entonces ya, después de como 5 o 7 años, yo no quiere decir que haya
abandonado de suplicar, pidiendo para ellos la guía, sino más bien el concientizar e interiorizar más de que si Allah quiere van a entrar en la guía y si Allah no quiere no lo entrarán por más que yo luche. Entonces estaba yo por esa parte más tranquilo, ya estando en Medina, suplicando y estando en contacto diariamente, o tanto como yo podía estar en contacto con mi madre por las redes, saludándola, diciéndole que me acuerdo mucho de ella, que le suplico por ella, que aquí está en mi corazón, etcétera. Ese tipo de comunicación constante hicieron que ella tuviese un amor por el Islam, de que no le abandoné nunca, por más que estuviésemos lejos, no hablábamos, no para nada, al contrario, estábamos en contacto. Entonces, hubo varias veces que yo le hablaba del Islam, mira, este es el lugar de la mujer en el Islam, mira cómo honra a Allah a la mujer, la protege, la cuida, y ella pues solamente decía, ok, está bien, le di el Corán en español, lo leyó, lo lee también hasta ahora, algunos libros de la mujer en el Islam, pero entonces ella una vez me dijo, yo cuando sienta que quiero estar en la religión tuya, yo te voy a decir. Entonces ya, yo dije, yo no le voy a insistir, seguiré suplicando por ella y actuando como el Islam nos ordena, ¿no? Buenos modales, el buen trato a los padres, alhamdulillah, hasta que esta vez que regresé de vacaciones, ya fue cuando yo, pues, sentí como una especie de inspiración de decir, háblale otra vez del Islam, porque es el momento. Entonces, en aquel día íbamos en un transporte público, mi madre y yo, y le comencé a decir, pues mira, el Islam nos dice, nos anuncia algo bonito, que vamos a ser reunidos con nuestros familiares en el paraíso. ¿Tú no quieres estar conmigo en el paraíso, madre? Y me dijo, sí, claro que sí. Entonces, yo dije, no, no es el momento aquí, o sea, ya le dimos un avance, ahorita no es el momento. Así que llegamos a nuestra casa, aquí hicimos la comida, lo comimos, platicamos y después estuvimos sentados hace un ratito y ya le comencé a decir nuevamente, pues como te iba diciendo, el Islam nos dice que nos garantiza estar juntos en el paraíso, pero tenemos que ser monoteístas, tenemos que testificar su unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, así que ¿quieres tú hacerlo para que estemos juntos en el paraíso? Y dijo sí. Entonces fue cuando hizo la shahada. Así que en ese momento pues yo la abracé y lloré de felicidad, me postré alabando y agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala y pues de esa manera fue como se hicieron las cosas, alhamdulillah. Subhanallah. ¿Y cómo te sentiste? Porque no es fácil, 13 años, porque son 13 años desde que tú abrazaste el Islam. Tú en ese momento lo que querías, lo más probable lo que querías es que también al día siguiente tu madre sea musulmana igual que tú. Pero son 13 años después que abrazas el Islam. ¿Cómo te sientes ahora y cómo te sentías durante el recorrido? Bueno, pues alhamdulillah, como te decía antes, me sentía yo preocupado por eso que te compartí de que pues temía que mi madre muriese en estado de incredulidad. Entonces, pues era una preocupación. Ahora yo me siento alhamdulillah muy tranquilo, muy en paz, sabiendo de que al menos alguien tan importante, cercano, lo más importante en nuestras vidas, nuestras madres, aceptó el Islam, regresó al Islam y eso me hace sentir plenamente agradecido, muy satisfecho, sin preocupación ya de nada, ya solamente digo, queda seguir aprendiendo y darle un seguimiento para que aprenda mi madre todos los ritos, pero me siento muy tranquilo, la verdad, o sea, ya no existe esa preocupación de que pudiese ya morir así en estado de incredulidad y lo puedo decir así en resumen, muy tranquilo, muy sosegado por el recuerdo de Allah, de que me ha bendecido con este gran regalo y muy feliz, alhamdulillah. ¿Qué mensaje te darías tú mismo al Jali de hace 13 años de atrás, ahora mismo? Pues no desistir en ningún tipo de circunstancia, mucho menos desistir en la súplica, porque es muy conocido el hadith donde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho, juro por mí que responderé tu súplica, es decir, la súplica del oprimido, aunque sea después de un tiempo. Allah utiliza esas palabras, aunque sea después de un tiempo, o sea, no sabemos si es un tiempo corto o un tiempo largo, pero de que se va a responder, se va a responder. Entonces, yo me daría ese mensaje, ser perseverante, nunca desistir, mucho menos en la práctica de oración, en la súplica, porque no sabes en qué momento, y Allah subhanahu wa ta'ala claramente te va a dar más de lo que pediste.
Exactamente. Y estoy totalmente de acuerdo. Y hay algo que también muchas personas no tienen en cuenta, que es que lo quiero ya. Es como que ellos creen que una vez levante mi mano, Allah me lo va a dar al momento. Y no es así. Ujú. No, 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 no. Tiene uno que conocer más acerca de Allah Azza wa Jal y acerca de Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para entender con más claridad que las cosas no se hacen así, porque todo viene con un conocimiento que uno desconoce. Si la respuesta que queremos llega de repente, puede que ni siquiera nos satisfazca, pero Allah Azza wa Jal quiere darnos más de lo que pedimos para que valoremos en determinado tiempo que la súplica sea respondida, valoremos mucho más esa respuesta a nuestra súplica. Exactamente. Porque una vez una hermana me dijo, hermano, yo hice Salatul Istikhara, llevo un año entero haciendo Salatul Istikhara, pero Allah no me ha mostrado nada, no sé qué hacer. Dije, sé paciente, sigue siendo paciente. Claro, Haz sí, es eso. Salatul Istikhara y sé paciente. Sí, es solamente cuestión de ser, dijo el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, supliquen con determinación, supliquen, como lo dice Allah en el Corán, nos da 3 tips para que pongamos en práctica y nuestras súplicas sean atendidas. Y este ejemplo nos lo da Zacarías y su esposa, conociendo que Zacarías era de edad avanzada y su mujer estéril, anhelaban un hijo, y entonces dice Allah en el Sagrado Corán, ellos me suplicaban con temor y anhelo, se apresuraban a las obras de bien y se humillaban ante mí. Entonces estos 3 puntos uno los debe de tener en cuenta: hacer las obras de bien, suplicar a Allah teniendo temor y anhelando su recompensa, y humillarnos ante Allah. ¿Cómo nos humillamos ante Allah? De muchas maneras: abandonándonos en Él, postrándonos, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo su grandeza, reconociendo nuestra necesidad de Él, subhanahu wa ta'ala, y de esa manera estamos haciendo una súplica correctamente, y evidentemente nuestra paciencia será mayor en esta espera en la que Allah responda a nuestra súplica. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que el podcast de hoy, yo me quedaría toda la noche escuchando, porque estas historias a mí realmente, cuando son reuniones, podcast, charlas como estas, subhanallah, aunque no quieras, la fe aumenta, te quedarías escuchando, hablando del din, día tras día, Sí, orando, horas juntas, y no te cansarías de nada. Pero sí. para que las personas puedan escuchar con este podcast tranquilamente y puedan beneficiarse, porque es lo que buscamos después de cada podcast, que las personas se puedan beneficiar, escuchen y después de esto digan, pues no veas, el Islam no era como yo lo pensaba que había Claro. tal, sino que vean lo bonito del Islam. Entonces, antes de despedirnos, tú ya sabes cómo funciona esto, pero yo siempre lo tengo que hacer, que es el minuto de oro. El minuto de oro, señoras y señores, trata de un mensaje final. Puede ser del tema a tratar de lo que estábamos hablando o de un tema diferente, pero trata de hacer llegar un mensaje a todos los oyentes que escuchen este podcast. Y sin más preámbulo, hermano Khalid, este es tu minuto de oro. Pues bueno, comienzo por recordar que somos nosotros un medio para transmitir estos mensajes, estos consejos, pero realmente la guía viene de Allah Azza wa Jal y de su mensajero Sallallahu Alaihi Wasallam. Por lo tanto yo voy a hacer transmisión de uno de sus mensajes, y fíjate que va a ser algo muy bonito, porque comenzamos con el tema de los buenos modales, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a cerrar igual con el tema de los buenos modales. En un hadith dijo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: después de haber realizado una obra mala, realiza una obra buena, para que la buena borre la mala, y luego trata a la gente con los buenos modales. Entonces, mi consejo aquí hacia quienes estén escuchando es el no olvidar el gran valor que tienen los buenos modales en el Islam, tanto como creyente, como persona, como humano, individualmente y socialmente hablando. Entonces, esfuérzate, oh musulmán, oh musulmana, por corregir tu conducta, por abandonar malos hábitos, por perfeccionar tus buenos modales, trabajar en uno mismo. Es lo que realmente tenemos que entender de este mensaje.
no fijarnos en los demás, porque no vamos a rendir cuentas por los demás, vamos a rendir cuentas por lo de nosotros. Entonces aquí el mensaje es ese, dar una mirada en nosotros mismos, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que afirmar y qué es lo que hay que perfeccionar. Eso es el mensaje, porque no vamos a rendir cuentas por los demás. Se nos preguntará lo de nosotros mismos y qué mejor que nuestro libro de obras esté lleno de buenos modales, de buena conducta, buen trato a la gente y mantener siempre la paciencia, ser pacientes, porque dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el verdadero fuerte no es el corpulento, sino que es aquel que controla su ira en un ataque de furia. Así que pido a Allah Azza wa Jal que nos bendiga y a ustedes con los buenos modales, con la buena conducta y nos haga de los temerosos, piadosos, sinceros, humildes y agradecidos en la estrechez y en la felicidad. Amén. Allahumma amin. Muchísimas gracias, Khalid, por tenerte aquí presente. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y lo único que te pido, dale saludos bien fuertes a tu madre de mi parte. Gracias. Y esperemos a que Allah Azza wa Jal nos mantenga en la guía y que nos mantenga firmes en la verdad, porque no es lo mismo estar en la guía que también estar dentro de la verdad. Sí. Espero que Allah Azza wa Jal nos mantenga firmes en la verdad y podamos morir dentro de esta verdad y dentro de esta guía y entrar en el paraíso todos juntos, como Él nos prometió en el Sagrado Corán. Es un placer tenerte aquí, no te cojo más tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos, gente, en el siguiente podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.